Mateo capítulo 5. Libro de Mateo capítulo 5, versículo 13. Da un gloria a Dios cuando lo tenga. Gloria a Dios. Comparta con los que no tienen, sobre todo si usted es hermano y ve a un amigo a la par. Dice así la palabra del Señor: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Una vez más leemos: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. No sé si da gloria a Dios. Cierre sus ojos, oramos a Dios. Gloria a Dios. El pensamiento de esta noche queremos titularlo: nosotros somos la sal de la tierra. Amén. Nosotros somos la sal de la tierra. Y cuando Jesús tomó este versículo, si usted es cuidadoso, en el inicio del capítulo 5 habla acerca de las buenaventuranzas. Amén. Decir que cuando Jesús dijo: bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran y bienaventurados los mansos, Jesús estaba hablando directamente a los conceptos que llevan a un cristiano a buscar el carácter espiritual. Amén. El carácter de Dios en la vida de los hombres. Amén. Pero en el versículo 13 Jesús hace como un paréntesis y lleva a la vida, o a nuestra vida, a poder monitorear, diría yo, o poder realizar la gran pregunta: ¿qué estamos haciendo nosotros por darle sazón al mundo? Amén. ¿Qué está haciendo mi vida para poder compenetrarme y poder dar el sazón que el mundo necesita, o lo que el mundo espera de la iglesia? Amén. Decir que en las bienaventuranzas Dios nos forma un carácter hacia lo humilde, un carácter en el cual debe ser doblegado todo nuestro pensar acerca de lo exterior y poder volcarnos al pensamiento de Dios. Y al volcarnos al pensamiento de Dios, llegamos a este versículo donde nos hace el reto a poder salir de nuestro exterior, porque la iglesia no debe ser una iglesia que esté completamente aislada del mundo, sino que Cristo lo dijo claramente en este versículo. Dice: vosotros sois la sal de la tierra. Cuando Jesús se refería acerca de la tierra, se refería directamente al mundo. Amén. El mundo en el cual vamos a dividir acerca del mundo y acerca de la iglesia de Dios. Amén. El mundo es en sí la carne, una carne tirada a la tierra, está desquiciado, y eso es lo que está el hombre alejado del pensamiento de Dios. Están desquiciados y están putrefactos
deshaciéndose en el mundo, deshaciéndose en la tierra, de tal manera que necesitan un preservante, necesitan con auxilio algo que los preserve para poderse mantener en ese mundo o en esa tierra donde a continuo se está descomponiendo. Pareciera que Jesús hizo el paréntesis de poder llenar a su iglesia por dentro para que diera un vistazo hacia afuera a través de este versículo donde les dice: ustedes son la sal de la tierra, o nosotros somos la sal de la tierra. Es decir, que nos hace un reto nosotros a salir de estas sillas y poder trasladarnos allá afuera para poder dar el ejemplo hacia los demás, al ejemplo hacia la tierra donde nosotros estamos pisando. Hoy, esta noche, yo les pregunto: ¿estamos siendo ejemplo nosotros allá afuera? ¿Estamos siendo ejemplo nosotros como iglesia? Podríamos decir que nosotros estamos dando ejemplo. A lo mejor damos mucho que desear. A lo mejor ya no estamos salando nosotros o preservando como Dios quiere que nosotros preservemos, porque nos hemos olvidado del concepto divino que Dios ha establecido sobre nosotros, y el mundo nos ha empezado a jalar. En la era o en la época de Jesús, la sal era algo valioso porque era lo que significaba preservar. Todos conocían el proceso que la sal se utilizaba en aquel entonces. Probablemente los que son jóvenes hoy hay que explicarles por qué la sal era importante en la época antigua. Yo me acuerdo que cuando mi abuela compraba carne, junto a la carne me pedía 1 o 2 libras de sal, porque no tenía ella una refrigeradora en la cual preservar. Amén. Entonces compraban la carne y lo primero que hacían era ralear y salar y la tiraban a secar. Amén. Entonces, lo digo esto por los jóvenes, para que nos ubiquemos la importancia que Jesús quería dar acerca del mensaje de sus discípulos, porque acordémonos que allá en Jerusalén estaba el mar muerto, o estaba por otro llamado el mar salado, que lo que hacía era la abundancia de sal, y dice que la sal a la orilla se volvía polvo, así como hoy nosotros la conocemos granulada, pero se volvía como polvo, y tenía 2 compuestos: nitrógeno, no sé de qué es el componente químico de la sal, nitrato, no sé de qué, bueno, se me ha ido. Pero la cuestión es que Jesús les decía a sus discípulos que si ese componente era sacado del polvo, la sal no servía. Y esa, dice el versículo, no sirve más para nada, sino, dice, para ser echada afuera y hollada por los hombres. Cuando dice estas palabras, habla directamente de la fe de la iglesia, de la fe de Dios. Y Pablo dice que la fe sin obras es una fe muerta. Amén. Porque difícilmente, como decía el hermano el domingo, si nosotros decimos tener fe, pues difícilmente no vamos a tener obras. Amén. Porque vienen en automático. Amén. Es como los que estudian por una carrera universitaria y se entiende que pues sí tiene su cartón universitario, sobre todo en este país que cuesta tanto estudiar, pues sería un gran shock que alguien saque su título universitario y ande con una cuma buscando trabajar de agricultor. Sería ilógico. Amén. Sobre todo porque las personas preparadas pues
consiguen mejores trabajos y las empresas lo requieren porque hay más necesidades a mano de obra. Amén. Igual es en la vida espiritual. La Biblia dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. Por lo tanto, si somos hijos de Dios, debemos demostrar nuestras obras. Debemos demostrar nuestras obras, porque de lo contrario, venimos a estos lugares y cuando venimos a estos lugares, nosotros somos un complot. En vez de ser bendición, como que viene la maldición. ¿Por qué? Porque problemas traemos sobre nuestros pensamientos, sobre nuestros corazones, y venimos a ser divisionarios, porque decimos nosotros tener sal, pero ya no sazonamos. Ya no preservamos. Y lo de Dios es preservar. Lo de Dios es siempre preservar y no apartar y no destruir. Porque Dios no comparte divisiones, sino que lo que Dios hace es siempre hacer el bien. Lo que Cristo vino a enseñarnos es hacer el bien. Y por eso las bienaventuranzas deberíamos nosotros como iglesia agarrarlas y empezar a ver qué de esa parte nuestra vida ya no la tiene. Porque si una de estas cosas nos hace falta, usted no es buen sazonador, usted no es buen preservante. Y son las cualidades que la sal tiene. Aparte de ser buena preservadora, es buena sazonadora. Y si no, pregúntele a los cocineros qué serían si no hubiese sal para su cocina. ¿Cómo sería? Imagínese, ¿a qué no le ponen sal de lo que cocina? Todo, me imagino. Amén. Pero eso preguntémonos como hijos de Dios, porque no vamos a hablar tanto de las propiedades de la sal, sino que vamos a hablar de las propiedades espirituales que nosotros tenemos, de las propiedades espirituales que Dios ha puesto sobre nosotros. El deber nuestro de la iglesia es influenciar allá afuera. Pero hoy pareciera que el mundo nos está influenciando a nosotros. Muchos hogares que están en esta congregación son hogares que convulsionan ya. Las mujeres ya no, para el esposo ya no es su cabeza y mucho menos su cuerpo. O el esposo la mujer ya no es su cuerpo, porque ya cada quien hace por aparte sus cosas. Y las mujeres se han envenenado sus vidas pensando que tarde o temprano se van a dejar, porque se han ido monitoreando no por la palabra de Dios, sino que han ido creciendo a base de sus astucias, a base de las cosas cotidianas que ven o los ejemplos que les dan las mismas mujeres cristianas, donde le dicen, no, pues esta última aguantale y de ahí dejarlo. Pero no buscan el proceso de la palabra de Dios, ni mucho menos se ponen a pensar en los hijos que han procreado, cómo van a hacer con sus hijos, cuánto van a sufrir, qué va a ser de ellos. No, nos vamos por lo crudo, porque ya no tenemos sazón en nuestras vidas. Nuestras palabras están solo para hacer el mal. Ya no tenemos nada nosotros que sazonar, ni mucho menos algo que preservar. Porque las condiciones del mundo nos han envanecido. Nuestro Dios ya no es nuestro Dios. La palabra, la adoración. Nuestro Dios hoy se han vuelto horas y horas en un teléfono viendo series, en una televisión viendo películas pornográficas que dice con que al final tiene una moraleja buena, dicen. Y ya no nos da pena que nuestros hijos estén viendo pornografía junto con nosotros, porque la sazón ya se nos acabó. Ya de preservantes nuestra vida ya no tiene nada. Nos hemos vuelto vacíos. Y cuando venimos y nos paramos en estos púlpitos, somos también pastores divisionarios, pastores en los cuales ya no hay nada que dar, sino que nos vamos con el concepto hueco que tenemos en nuestra cabeza, de tal manera
que hasta las iglesias se vuelven huecas y vacías, porque dejan de lado la gloria de Dios. Y por eso hay personas que se ven envanecidas, hay personas orgullosas que se paran en este lugar y no reparan el pensamiento de la gracia de Dios. Pero cuando nosotros nos damos cuenta que aquí este lugar no es nuestro, cuando nos damos cuenta nosotros que Dios nos ha puesto en este lugar como administradores de la grey de Él, entonces es cuando debemos de reaccionar y debemos volvernos nosotros al estado de las buenas aventuranzas que Jesús estaba dando, de volvernos a las buenas aventuranzas que Dios estableció para su iglesia. Y solamente así nosotros vamos a tener un concepto más alto del pensamiento de lo que es no solo la obra de Dios, sino que de verdad vamos a sentir en las venas el que vale la pena predicar la palabra de Dios. Los líderes se van a volver y los jóvenes van a decir: basta ya de estar jugando en una silla, o basta ya de estar perdiendo el tiempo, sino que voy a ver qué hago, porque de verdad los jóvenes que están en este lugar, jóvenes, están en este lugar para que un día ustedes sustituyan a los que gritan en este lugar. Y quiera Dios que sea pronto para que se expanda, porque para todos es el ministerio de la obra de Dios. Para todos es. Todos estamos llamados nosotros. La iglesia de Dios tiene un gran reto. Como iglesia de Dios tenemos un gran reto nosotros. Ya no podemos nosotros estar sentados y diciendo que el dirigente lo va a hacer, sino que tenemos que despertar y llenarnos de la gracia de Dios. Porque de lo contrario, el mundo nos va a ir carcomiendo. El mundo nos va a ir carcomiendo. Y dice: ¿con qué será salada si la sal se desvanece? Iglesia, no hay nadie que lo reemplazca a usted. Nadie. Nadie. Porque el método que Dios ha dejado para nuestra congregación es que todos anunciemos el evangelio de Dios, que todos hagamos la obra de Dios, y solamente así las metas van a ser alcanzadas, el espacio de Dios va a ser llenado. Y lo más principal es que nosotros vamos a entrar en un camino de preservación, en un camino en el cual vamos a sentirnos sazonados nosotros mismos para poder sazonar a los demás que los necesitan. Hay un mundo que se está deshaciendo, hay un mundo que se está contaminando, y nosotros somos los llamados para poder llegar a esos lugares, a esos hogares en donde se están descomponiendo, donde los problemas ya no hayan que hacer, donde las familias se están apartando una y otra vez, porque les hace falta la sal. Pero esa sal es la iglesia de Dios. Esa sal somos nosotros, pueblo. No hay otro que nos reemplazca, que Dios haya puesto en esta tierra para poder llegar a esos hogares que convulsionan. No es la radio, no es la televisión, es el mensaje de Dios. Porque la televisión y la radio es igual que el teléfono que usted carga ahí, igualito. Imagínese que nosotros, me voy a incluir, que decimos en la sal, nos duerme el teléfono, pues. Sí, empezamos leyendo el WhatsApp y que sí, pues sí, un mensaje que la hermana mandó, pero yo le aseguro que si no lee la palabra de Dios en vivo y en directo y la medita, cuando usted viene a acordar, hasta más le van a caer los mensajes que le manda la hermana o el hermano, porque le van a interesar otras cosas. Si hoy, ¿quién no mira pornografía? Dios mío. Si basta con revisarle los teléfonos a sus hijos y va a encontrar pornografía.
O ya no se digan todos los escándalos que se dan porque nos desviamos. ¿Cuál es el propósito de Dios? Sus hijos dicen que van para la escuela y no van a la escuela. ¿Pero dónde empezamos nosotros a echarle la culpa al profesor? No es la culpa del profesor. Del transportista peor. La culpa es nuestra. Porque nosotros ya no le damos sazón a nuestra familia. Porque ya no reunimos ni siquiera los miércoles. Queremos hacer la reunión de planificación porque dice que hay otros quehaceres que hacer sobre nuestra vida. Y nos olvidamos de donde nosotros estamos alcanzando la benevolencia de Dios. Y por eso debemos volvernos nosotros al espectro de la gracia de Dios. Debemos nosotros volvernos al primer deseo que tuvimos cuando tuvimos el encuentro personal con nuestro Padre Celestial. Porque si no, tarde o temprano, nuestra vida dice que no tendrá más sazón y se va a desvanecer. Y lo más triste es lo que dicen los últimos versículos. Dice, no sirve más para nada, sino ¿para qué? Para ser echada fuera y hollada por los hombres. Así terminamos los hermanos siendo pisoteados por el mundo, siendo pisoteados porque nos descuidamos y al final fuimos la vergüenza. Fuimos la vergüenza para todos. Y es lo que el diablo busca en la vida del ser cristiano. Eso es lo que busca el enemigo en nuestras familias. Desvanecernos, desborotarnos. Que una pequeña herencia lleve a hermanos a que ya no se hable. Porque él quería los zapatos del papá y no se los dieron. Y es cristiano. Pero Dios nos ayude. Y Dios nos dé de su misericordia. ¿Y sabe qué otra cosa produce la sal? La sal produce sed. Amén. Cuando usted va al mar, vaya y báñese hora y media. Se va a querer tragar una pichinga de agua cuando salga. Y esa es la palabra de Dios. Cuando nosotros buscamos más de Él, queremos más de Dios. Cuando nosotros nos arrodillamos delante de Dios, ya no duele orar una hora. Pero cuando andamos en la carne, 5 minutos sentimos que es una eternidad. Cuando andamos en la carne, nosotros solo nos damos vuelta y caemos doblados al otro lado y nos dormimos. Porque ya no hay ansiedad. Ya la sal ya no hace su efecto. Pero vaya al mar, vaya al Pacífico, báñese hora y media y me cuenta. Da una sed insaciable. ¿Por qué? Porque así es la palabra de Dios. Cristo puso bien el ejemplo. Porque la sal primero es un preservante. De ahí es un sazonador, da el sabor. Y luego la sal, la palabra de Dios. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Pero cuando nosotros quedamos en lo de la carne, ya no queremos ni venir a la iglesia. No, sí, mira Dios, vos sabés cómo estoy y ya tronó. Ya no viene. Ahí se quedó. ¿Sabe por qué? Porque no hay un compromiso. Ni siquiera con la congregación, ni siquiera mucho menos con Dios. Le dicen, sirva hermano, hermano involúcrese, hermano venga. No es con él, no hay. Al final va huyendo de este lugar porque el enemigo lo jala y sale diciendo que aquí nunca le dieron oportunidad. ¿Por qué? Porque se le acabó su sazón. Se le acabó la sed de buscar de Cristo.
Y empezamos nosotros a buscar culpables y a decir, allí no hay amor y allí no me quieren. Pero Dios esta noche le dice, quiérase usted mismo. Y usted que es amigo, que está en este lugar, sepa que su vida se está descomponiendo. Sepa usted que cada día que pasa, usted pierde una oportunidad, sobre todo si Dios lo trae a este lugar. Porque lo que Dios quiere es preservarnos. Lo que Dios quiere es que su amargura se convierta en un provechoso, glorioso sonrisa dentro de su familia, y ya no sea la mujer pesimista que es hoy en día. Ya no sea la mujer soberbia que es hoy en día, sino que se vuelque al amor que Cristo da. Podrán algunos pisotearlas, podrán algunos querer botarla, pero si usted está con el sazón de la palabra de Dios, su vida se va a mantener firme. Porque la palabra de Dios dice que el que está sobre la roca, pues que vengan tempestades, que vengan, estará firme. Porque su cimiento no es el salario que su compañero de vida, su esposo, le da. Su fundamento se llama Cristo. Y pase lo que pase, usted apostará a su vida. Pero ¿qué pasa si usted ya no sazona? En vez de ser preservador, usted se descompone más rápidamente. Mejor venga la luz de Cristo. Mejor déjese alumbrar a través de la palabra de Dios y ser lleno del concepto glorioso que solo lo puede dar uno: la sangre de nuestro Redentor. Hoy nuestra vida probablemente esté en este lugar y nosotros nos sintamos saludables, pero probablemente por dentro nuestra vida ya es un cáncer. Nuestra vida ya no puede más. Estamos que convulsionamos. Pero hoy Dios dice que nos volvamos a su vida. Por eso el versículo que sigue, Jesús les dijo: vosotros sois la luz del mundo. Amén. Dice, una ciudad, dice, que es edificada en lo alto, no se puede esconder. Y eso es la iglesia de Dios. No nos podemos nosotros esconder, hermanos. Tenemos que caminar y buscar nuestro blanco perfecto que se llama Cristo. Pero qué tristeza sería si el día de mañana nosotros empezamos a perder el sazón. Qué tristeza sería que el día de mañana nosotros empecemos a ser el problema y empecemos a decir que ya perdimos la humanidad. ¿Por qué? Porque dejamos de hablar con Él, porque dejamos de leer su palabra y ya no oramos con Él. Nuestra vida se vuelve una vida dura. Nuestro semblante se vuelve un semblante opaco. Queremos ser nosotros los sonrientes y lo que servimos somos payasos de los demás. ¿Por qué? Porque ya no hay en nosotros la gracia que solo la da el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan de Sansón? Sansón vivió su juventud esplendorosa porque tenía el respaldo de Dios. Pero un día Sansón perdió su sabor y perdió su sal. Y su final fue un final triste. Y ese es el símbolo de la vida del cristianismo, en donde nosotros tenemos que estar como aquellas primeros 5 vírgenes que estaban apercibidas, esperando a su Señor. Y hoy en día, cada día el tiempo se agota y la venida de Cristo está cerca. O la vida de entregar nuestras cuentas cada día está más cerca. El problema es cómo nos vamos a enfrentar nosotros ante ese gran tribunal. ¿Qué vamos a decir nosotros si no hicimos nada por la obra de Dios? Bueno, nos va a tocar
la vergüenza de aquel que le entregaron un talento y mejor lo fue a enterrar, porque le tuvo miedo a su Señor, le dijo. Pero Dios nos ha dado el talento de la palabra de Dios para multiplicarla. Así que el que mire estar firme, mire también que no caiga.